En los próximos minutos voy a hablar sobre 8 lecciones aprendidas con la pandemia y que afectan también a la educación en medicina crítica y en medicina de urgencia. En primer lugar, señalar que no tengo conflictos de interés, pero para evitar malos entendidos, quiero aclarar que soy el doctor Sebastián Ugarte, que aparece ahí a la izquierda de sus pantallas, y no mi imitador, un célebre imitador en Chile que es Felipe Parra, que en televisión ha hecho este personaje que es el doctor Sebastián Ugarte. Con la llegada del virus que produce la enfermedad COVID-19, el SARS-CoV-2, eh, tuvimos una serie de cambios en la atención de pacientes, en la necesidad de multiplicar camas, en nuestras vidas también, y parece prudente sacar algunas lecciones de ello, y ahí quiero invitarlo. Al terminar la emergencia sanitaria, quisiera sintetizar algunas de las 8 lecciones aprendidas durante la pandemia. La verdad, una de las cosas que vimos es que la preparación es clave para el éxito y la experiencia no se improvisa. En nuestro caso, en nuestro país y en nuestra institución, nosotros veníamos publicando artículos sobre cómo responder frente a pandemias desde ya el año 2009, como esta publicación en el Journal of Critical Care Medicine. Y nosotros vimos cómo en el año 2009 tuvimos un aumento inusitado en el número de casos, y esto significó una necesidad de respuesta. Probamos diferentes formas de ventilación mecánica y también publicamos estudios sobre cómo eran las características clínicas de este brote de influenza. Chile fue el segundo país después de México en que tuvo este brote epidémico, entonces fue una forma de irse preparando. Después apareció el Zika y desarrollamos este estudio internacional que fue de cierto interés. Descubrimos que no solo provocaba microcefalia, sino que aparecía síndrome de Guillain-Barré en adultos, y después esto fue confirmado por una publicación del Instituto Pasteur y de la Polinesia Francesa. Frente a este nuevo brote, estudiamos, por ejemplo, si era seguro utilizar un ventilador para 2 o más pacientes usando diversores de flujo o splitters, y lo que concluimos es que mejor use un ventilador para salvar un paciente y no un ventilador para poner en problema a 2 o más pacientes. Colaboramos con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en la elaboración de guías para el cuidado crítico de pacientes adultos graves con coronavirus en las Américas. Y aprendimos otras lecciones. Una segunda lección que quiero compartir con ustedes es que la vocación existe y muchos arriesgaron o dieron la vida para salvar a otras personas. Lo mismo ocurrió en el querido país hermano, en Perú, donde muchos médicos y funcionarios de la salud lamentablemente dieron su vida para salvar la vida de otros. Aquí pongo el ejemplo de 2 destacados médicos chilenos que entregaron su vida durante esta pandemia y por los cuales debemos guardar el respeto y la memoria. Una tercera lección es que la unión hace la fuerza. Las alianzas público y privadas son claves para vencer juntos. Esta foto es en la unidad de pediatría de nuestra institución, que reconvertimos las camas pediátricas a camas de intensivo, y ustedes ven al subsecretario de Salud y autoridades del Ministerio de Salud visitando y agradeciendo esta reconversión de camas y con la prensa. Estas son camas
instaladas en pabellón. Es un poco complejo porque los pabellones no tienen la misma vista que una sala de UCI, pero aprendimos que había que apoyar como se pudiera y lo hicimos incluso utilizando las máquinas de anestesia como ventiladores por algunos días mientras se desocupaban otros. Aquí estamos con el Ministerio de Salud y con el ministro de Salud de ese momento, el doctor Mañalich, y el subsecretario de Salud de ese momento. Aprendimos también que las soluciones locales y globales son esenciales para enfrentar una crisis que no afecta solo a un país. Y trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud, llegando a diferentes países, por ejemplo, en este encuentro en los países de habla inglesa, de la zona del Caribe, donde entregamos una serie de capacitaciones y también lo hicimos en la Organización Mundial de la Salud, en este encuentro de expertos en Estados Unidos para establecer las lecciones que pueden mejorar el manejo de esta y futuras pandemias. Una quinta lección es que se debe proteger a todos. Si uno descuida a un grupo más postergado, hay una zona del mundo que queda menos protegida, eso puede favorecer un nuevo brote. Uno puede decir, yo tengo una buena protección, tengo un hospital, tengo un buen sistema previsional, mi familia está protegida. Pero si hay alguien quizás que uno ni siquiera conoce en un lugar que no tiene una adecuada cobertura sanitaria, no tiene vacuna, ahí puede aparecer la nueva mutación de un virus y esa enfermedad puede llegar a mis hijos, a mi familia. Entonces, en esto, cubrir a todas las poblaciones de mi país y de otros países no es solo un acto de solidaridad y de generosidad, sino que también es práctico en términos de controlar la pandemia. Si no lo hace por solidaridad, hágalo por sentido común, que a la larga lo va a beneficiar. Una sexta lección es que la verdad no se esconde y la ciencia no miente. Algunos quizás plantearon que esta enfermedad de la última pandemia de SARS-CoV-2, el COVID-19, no era una enfermedad tan grave, que quizás la vacuna no era tan necesaria, pero vemos en esta imagen de BBC de lo que ocurrió en Brasil, que esto no fue una gripeciña, que efectivamente una parte de la población podía ser un cuadro muy grave como lo vivimos y podía incluso morir, mucha gente murió, y que las vacunas efectivamente entregaban una protección. La ciencia no miente y la verdad, desgraciadamente, tarde o temprano queda reflejada en números, es una evidencia palpable. Y recordemos también que politizar vidas humanas es inmoral. Acá, durante la pandemia, nuestra sociedad y a mí personalmente, como parte de la sociedad, me tocó colaborar. A un lado tiene las autoridades de salud del gobierno en ese momento, con una posición política, y al otro lado el Colegio Médico en Chile, que tenía otra postura política y con respecto a la pandemia, y aquellos que conocen Chile entenderán que fue muy difícil intentar colaborar con ambos sectores y contribuir con un enfoque científico imparcial y ecuánime, pero lo hicimos. Una octava lección es que la Internet y las redes sociales nos ayudaron a estar en contacto, nos ayudaron a generar educación y que realmente esa lección, ese avance que tuvimos durante el periodo de la pandemia, no tenemos que perderlo y quizás podríamos sacar algunas lecciones de ahí y es lo que también quiero compartir en este octavo punto de una manera un poco más reflexiva y detenida con ustedes, colegas del querido Perú. Pensemos, ¿cómo está cambiando la educación médica? Si analizamos lo que ha ocurrido en otros campos, como por ejemplo en el transporte con los autos,
En las comunicaciones, por ejemplo, los teléfonos, en el conocimiento con las enciclopedias, desde 1920 a nuestra fecha, por ejemplo, ustedes verán que los autos han tenido todo un cambio y hoy en día uno encuentra autos eléctricos, no de combustión interna, que tienen un software y sensores que le permiten manejarse solo, que uno puede tener las manos en el volante por seguridad, pero se manejan solo y incluso uno le pone un destino y lo llevan hasta el destino. En teléfono, los teléfonos de hoy en día, los smartphones, para lo menos que se utilizan es para hablar, se utilizan más para enviar mensajes, para buscar direcciones, para navegar por internet, etcétera. Y la enciclopedia, por ejemplo, con Wikipedia, uno ya no usa libros, sino que busca un antecedente y lo encuentra fácilmente disponible con una instancia colaborativa que entrega información. Si ustedes ven cómo era la educación, por ejemplo, en Escocia hace algunos años, eran auditorios con salas de clase donde se paraba un profesor al frente y hablaba. Bueno, y si ven ese auditorio en el día de hoy, es exactamente el mismo, se para el mismo profesor, pero ahora usa un computador y un data show. No, no es un gran cambio. Y la verdad es que si vemos en el tiempo, esto ocurría desde tiempos del siglo XV. Esta pintura es de Bartholomeus Anglicus y vean cómo se muestra esto una clase, una lecture. Y vean cómo esto siguió evolucionando. Esta es la clínica Agnius, eh, pintado por Thomas Itkens en 1889. No se diferencia mucho de una clase de anatomía hoy en día. Y veamos cómo, fíjense las caras en los rostros del público. Si me siguen, van a ver gente que está como un poquito cansada, distraída, otros con la cabeza de lado, no sé si querrán mirar con más detención o están cansados apoyando en el brazo por cansancio, otro en el hombro de un compañero, ¿ya? Y esto, qué diferente es de la mayéutica socrática, que es de antes, siglo IV antes de Cristo, ¿no es cierto? Vean esta pintura de Louis Joseph Lebrun mostrando el discurso de Sócrates, ¿no es cierto? En Atenas, ¿ah? Y cómo él invita a la gente a desarrollar conocimiento en base a preguntas y cómo reacciona el auditorio con este otro tipo de enseñanza. Vean gente que opina, que gesticula con los brazos, otros que parecen no estar tan de acuerdo, con un rostro un poquitito con el ceño fruncido y levantando ambas manos, otros que se acercan para escuchar con interés. Y esto nos plantea un dilema. ¿Qué tipo de educación queremos en medicina? ¿Un profesor enseñando y todos los demás escuchando? ¿Es esa la educación? ¿O una educación al estilo socrático con alguien que va a guiar un proceso educativo, pero donde los profesionales en formación pueden responder preguntas, pueden plantear otras preguntas y es un proceso bidireccional? Y aquí insertemos lo que son redes sociales e Internet. ¿Cómo éstas podrían generar un cambio en el proceso educativo? ¿Tienen un rol? ¿Tendrán un rol? Aquí los quiero invitar modestamente a hacer una reflexión un poco más sistemática al respecto y desafiarnos, porque quizás, como aprendimos en pandemia, podemos utilizar estas herramientas. Cuando vemos la educación tradicional, considerarán todos ustedes, al igual que yo, que hay por lo menos 4 elementos que usamos cada día: clases presenciales, artículos de revisión, libros y clubes de revista. Ahora, esto
con los nuevos medios de redes sociales y de Internet, podrían haber otras alternativas similares a estos 4 pilares de la educación. Por ejemplo, en clases presenciales, ahora estamos haciendo una clase por streaming y se podría subir a YouTube o se podría hacer un audio, un podcast. En artículos de revisión uno puede hacer un tutorial o una infografía sobre un artículo donde resume en los principales hallazgos, cómo se llegó a la conclusión, o un hilo de comentarios sobre el artículo, o hacer un blogspot donde analizamos el hallazgo del artículo sobre el tema. El libro también existen textos online y en club de revista también pueden existir club de revista en redes sociales o en internet. Analicemos estos 4 pilares de educación en ciertos aspectos. Consideremos por lo menos 5 aspectos: la audiencia, el grado de interacción, la latencia que tienen, la disponibilidad, qué tan accesibles están, y el costo. Veamos en clases, club de revista, artículo de revisión y libro. Las clases tienen una audiencia más bien pequeña, los clubes de revista muy pequeña, los artículos de revisión llegan a menos de 10.000 personas en general, la mayoría, y los libros tienen una audiencia moderada. La interacción en las clases es variable, en club de revista es más alto, la gente tiene que participar, y los artículos de revisión desgraciadamente no tienen incorporada la interacción al igual que los libros. La latencia en las clases es corta, igual que los clubes de revista, pero el artículo de revisión se sigue leyendo por meses, incluso uno los cita por años. Los libros, la latencia puede ser por años. Recientemente, la casa editorial que publicó uno de mis libros en Chile me pidió autorización porque un libro publicado, fíjense, hace 7 años, se agotó y la gente lo sigue comprando, un libro de emergencias médicas y paciente crítico, y querían sacar una reimpresión. Yo les propuse mejor hacer una actualización, pero por mientras autorizamos una reimpresión de algunos miles de ejemplares para esta demanda mientras se sacaba el nuevo libro. Pero vean, puede durar años y los conocimientos van cambiando en años. En cuanto a disponibilidad, las clases son sincrónicas, al igual que los clubes de revistas, no así los artículos de revisión o los libros, que son asincrónicos. Las clases podríamos decir que son gratis, pero bueno, algunas clases uno tiene que estar inscrito en un programa educacional, pagar una matrícula y también un arancel mensual a veces. Y en los clubes de revistas puede ser igual. Ahora, ¿qué pasa con los artículos de revisión? Hay que pagar la suscripción a la revista y los libros tienen un costo que hay que considerar. Veamos ahora qué ocurre con este mismo análisis en los medios modernos que podemos disponer como redes sociales o internet, cuando usamos podcast o YouTube, cuando usamos clubes de revista en internet o en redes sociales, cuando usamos tutoriales o infografías que publicamos en Twitter o libros online. En estas mismas variables de audiencia, interacción, latencia, disponibilidad o costo. La verdad es que podcast o YouTube la audiencia es muy grande, los clubes de revistas moderados no pueden ser tan grandes, los tutorials pueden llegar a más de 100.000 personas y los libros online son más bien moderados. La interacción de los podcasts es variable, los clubes de revistas son altas, incluso en internet.
Los tutoriales permiten una interacción alta con comentarios, con respuestas. Los libros online no contemplan la interacción. Los podcasts y los clubes de revistas tienen una latencia corta, al igual que los tutoriales, y los libros online tienen una latencia moderada. En general, los podcasts, clubes de revistas pueden ser asincrónicos, pero los clubes de revistas pueden ser sincrónicos también. Los tutoriales asincrónicos. Y el costo, ustedes pueden ver que tanto los tutoriales, la infografía, los clubes de revista o los podcasts en general muchas veces son gratis, y en los libros online algunos son gratis y otros es necesario pagar para descargar. Entonces, analizando esto, podría ser gente, hay facultativos, hay académicos que usan las redes sociales, usan Internet, y uno podría preguntarse por qué usar las redes sociales, por qué las usan quienes las usan. ¿Se habrá estudiado, se habrá medido? Bueno, sí, hay estudios donde se ha tratado de establecer por qué usan las redes sociales aquellos que la utilizan. Veamos. Cuando les preguntamos, vean que se dice para descubrir otro colega que uno podría no conocer, descubrir artículos que aparecen comentados a veces en Twitter, compartir contenidos que uno comenta, una investigación que hizo y que acaba de publicar, comentar y discutir investigación, y esto genera una red de opiniones, o seguir debates. Estas son las razones, por lo menos que dicen los académicos y autores, por las que lo usan. Lo que ellos declaran. A veces hay otras motivaciones, pero no siempre eh, se declaran en un survey. Entonces, las encuestas tienen ese pequeño sesgo que hay que considerar. Vean este artículo en Annals of Thoracic Surgery, donde ven lo que ocurre con los cambios en citaciones de los artículos que se publicaban en Twitter versus los que no eran tuiteados. Y el nivel de citaciones se incrementaba de menos de una a más de 3 en promedio cuando había comentarios en Twitter. Ojo, estamos hablando de una de las formas como medimos el impacto de una publicación científica, con el simple hecho de comentarlo en Twitter. Y si se veía el score al métrico, vean los no tuiteados alrededor de 1 y en los tuiteados cerca de 10, 9. Y lo mismo cuando se ven los percentiles, ¿no es cierto?, en este impacto de acuerdo al journal y de acuerdo a la edad. Vean cómo esto se incrementa de manera muy importante. O sea, ojo, podemos publicar una investigación científica en una revista consolidada, pero el simple hecho de comentarlo en Twitter y publicarlo en Twitter no es indiferente al impacto que va a tener esa publicación. Por favor, consideren eso. Entonces, la verdad es que quizás llegó la hora de actualizarnos y considerar que si nosotros estamos haciendo todo un trabajo de investigación, logramos llegar a concluir el manuscrito, logramos que lo aprobaran para publicación y lo publicamos, si simplemente hacemos un comentario en redes sociales, esto puede aumentar su impacto versus si no lo hacemos. Si además en redes sociales se genera un debate, comentario, esto también puede ayudar a
que nuestro artículo científico llegue a más investigadores, a más académicos y a más médicos en el mundo. Entonces, si quisiéramos actualizarnos y quisiéramos modernizar la forma en que hacemos educación, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué ideas de modernización podríamos tener? Le invito a ser creativo y a tratar de pensar algunas ideas. Voy a tratar de ayudarlos y proponerles algo en la parte final de esta charla. Es cómo incorporar las redes sociales e Internet, por ejemplo, en clases. Una cosa muy sencilla, haga usted un podcast o un video de la clase que más le gusta, aquella que usted ha trabajado por más tiempo, que encuentra que le ha quedado mejor, que sus alumnos le elogian porque dicen que es la más clara que han escuchado, y difúndala en redes sociales o internet. Estará más disponible su clase favorita, más gente se podrá beneficiar de su capacidad educativa y de su conocimiento y difundirá el conocimiento y va a llegar a una audiencia mayor. Una propuesta. Club de revista. ¿Qué le parece si en vez de tener club de revista cerrado, lo hace en internet? Un primer paso puede ser que el club de revista, en vez de hacerlo presencialmente en un auditorio, primer paso, lo hace por internet. Y, por ejemplo, los que participan pueden estar cómodamente en su casa tomando un café y participando, opinando. Pero un segundo paso puede ser invitar a algunos centros o personas de otros países. Y podría tener expertos invitados al club de revistas que no están ni siquiera en Perú, sino que están en otro país y que pueden hacer comentarios y darle una opinión que genera mayor diversidad de opiniones. ¿Qué le parece? Quizás no todas las reuniones del club de revistas, pero en algunas. Nosotros, por ejemplo, a gente que ha sido parte de nuestro programa, los invitamos a participar y gente que del extranjero se conecta a veces a participar de nuestros clubes de revistas, gente que ha estado en nuestro programa de formación en Chile y tiempo después desean participar igual. Artículos de revisión. Pruebe de hacer una infografía donde resume su artículo o un tutorial donde comenta los principales puntos, con un resumen en muy pocas palabras, con un gráfico explicativo y vea a cuántas personas llegan. Probablemente puede llegar a más gente que la que usted llega simplemente publicando la información. Si publica un libro, ¿qué le parece si algunos capítulos, no el libro entero, pero quizás llegue a un acuerdo con su editorial y algunos de los capítulos pueden quedar disponibles en forma gratuita en Internet con libre acceso? Sin embargo, debo comentar que aparte de esas ideas para aumentar la difusión del conocimiento, la libre difusión del conocimiento por vía de redes sociales e Internet, las redes sociales e Internet tienen también ciertos problemas. Y uno de esos problemas se conoce como las noticias falsas, fake news o bulos, ¿no es cierto? En que alguien puede aparecer diciendo que se descubrió algo, en fin. Recordemos cuando en una célebre publicación falseada se trató de establecer una asociación entre vacunas y autismo. Y esa información que fue claramente desmentida como una información fabricada y falsa,
generó un gran daño y hasta el día de hoy hay gente contraria a la vacunación en base a información falsa. ¿Cómo se propaga la información falsa versus la información científica? Es de la misma manera. Fíjense, interesante este artículo donde se hizo un análisis en la propagación de información en medios de científicos y en noticias falsas. Cuando uno ve cómo se propaga en redes sociales informaciones falsas, uno ve el diagrama de la izquierda donde hay 4 personas que propagan la información falsa, se citan entre ellos, nace habitualmente de uno y después hay 4 personas que difunden y ellos tienen un universo al que llegan de seguidores muy fidelizados y que reciben esa información. Entonces, alguien que propaga y 3 personas que replican y son muy activos y llegan a un grupo disperso de gente. La información científica a la derecha, vean que hay más grupos, son diferentes personas con interacciones entre ellos y la interacción con las personas que leen y comentan su información es un poco más ordenada, con más focos de información y con grupos con lectura crítica. Entonces, si analizamos simplemente por la forma en que se propagan en redes sociales, las redes sociales podrían tener algoritmos que detecten cuando se está propagando una información falsa o cuando esto está siendo parte de un debate científico ordenado utilizando las redes sociales. El efecto de la desinformación en, en las personas es más importante de lo que ustedes crean. Fíjense en este artículo en Nature Human Behavior, ellos miden la desconfianza con la vacuna en personas que han recibido una información falsa versus un control de personas que no han recibido información falsa. Y miden el grado de desconfianza con las vacunas después de que han recibido una información falsa. Y la información falsa, un ejemplo del tipo de información que se daba era las vacunas pueden alterar su material genético, pueden cambiar su DNA, ¿ya? Y este estudio es muy interesante porque muestra cómo cambia de manera importante y significativa la desconfianza con respecto a las vacunas con simplemente recibir una información falsa. Ahora, ¿qué significa esto en términos de salud pública? Vean ustedes lo que ocurre en Estados Unidos cuando vemos la curva de muertes por COVID-19 y vean la primera ola de contagio, la segunda ola de contagio, pero estos no son contagios, son muertes. Entonces, la ola de contagio viene un poco antes y después viene la ola de muertes. Claro, en ese momento no había vacuna. Cuando aparece la vacuna aparecen acá. Aquí está cómo se van propagando los casos, ¿no es cierto? Y después de tener vacuna, que uno diría ahí debería disminuir los contagios, disminuir la muerte,
vemos que desgraciadamente hay nuevas olas con gran mortalidad y gran cantidad de contagio, teniendo vacuna. Entonces, no es solo tener vacuna, sino que la vacuna esté puesta en mi brazo. Y cuando se propaga información falsa, eso afecta la confianza de la población en la vacuna. Y las redes sociales pueden, por desgracia, ayudar a difundir información falsa. Eh, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Vean este editorial en el New York Times y que muestra con cifras muy impactantes, más de 100.000 muertes de norteamericanos, más muertos que en guerras muy importantes producto de esta epidemia. Y que esos ciudadanos que murieron probablemente podrían haber sido menos si toda la población hubiera confiado en las medidas de protección sanitaria y en la vacuna. Pero ¿cómo podemos hacerlo si cualquier persona, no quiero usar epítetos, pero cualquier persona no bien informada con un celular puede publicar cosas? Lo mismo que usted o yo nos demoramos 15 años de estudios universitarios para poder dar una opinión, una persona simplemente busca en internet lo que dice alguien que le resulta simpático y lo replica, lo que nosotros por muchos años de formación llegamos a concluir lo que creemos que es la información más valedera. ¿Cómo cualquier persona con un celular puede propagar eso y cómo podríamos de alguna manera proteger a la población, incluso a las poblaciones de médicos, para que no se dejen llevar por información falsa? ¿Hay alguna forma? Bueno, les comparto, hay métodos que han ido llevando a identificar cuándo son informaciones falsas. Uno es ver quién es el que entrega la información, si es un experto reconocido que usted puede identificar o no tanto, ¿no es cierto? Si es una persona que en su pericia y experiencia en el tema no está avalada por una sociedad científica, una agencia sanitaria internacional, etc. Después, vea si hay en el argumento una falacia lógica, o sea, por ejemplo, decir que en el líquido de la vacuna le van a inyectar un chip electrónico invisible debajo de la piel. ¿Qué tecnología es eso? Un chip líquido que no existe para poder seguirlo eh, en circunstancias que la mayoría de las personas que dicen eso andan con esto, con un celular que tiene un chip todo el día y si quisieran trazarlo es más fácil simplemente eh, hacerlo a través de sus redes sociales, a través de sus teléfonos. Eh, la I de esta metodología Flick que busca identificar expectativas imposibles cuando la gente pretende, por ejemplo, que una vacuna tenga cero efecto adverso. Uno puede tener bajo efecto adverso, pero no cero. Cuando hay, ¿no es cierto?, selección de información así de a una, que hay 500 investigaciones científicas, pero justo escogen una en que el resultado salió negativo, y no es evaluar el conjunto de la evidencia disponible, o cuando se empieza a basar en teorías de conspiración. Si usted analiza esto por la presencia de expertos falsos, de que hay falacias
en la lógica del argumento, cuando plantean expectativas demasiado altas, imposibles de cumplir, cuando seleccionan solo cierta información y no el conjunto de la evidencia o basada en teoría de conspiración, usted debería considerar que probablemente está usted frente a una información falsa o fake news. Este es un trabajo interesante publicado en la revista Big Data and Society, y donde se trata de ver cómo inmunizar, cómo proteger a la población de las informaciones falsas. Entonces, así como ahora le explicaba cómo reconocer información falsa, usted lo hace y educa a gente en dos grupos. Un grupo preregistrado y un grupo de control de 1771 y 1777 personas, y se les educa cómo reconocer información falsa. Y se logra activamente una suerte de vacunación contra la información falsa en redes sociales, y esto mismo se puede hacer en los colegios desde niños, educar cómo reconocer la información verdadera de la información falsa, y las personas significativamente logran reconocer más fácilmente la información falsa de la información genuina. Lo que tratamos es de que ustedes puedan enfrentar la información falsa en diferentes formas. Pueden ser de una manera activa, educando sobre el tema y sobre cómo reconocer información falsa, o más activamente denunciando la información falsa, o más pasivamente simplemente educando sobre la información real, o también educando sobre cómo distinguir la información falsa de la que no lo es. Pero la evolución del conocimiento y la evolución de las nuevas tecnologías no termina en lo que ya decía ahora. Ustedes habrán visto inteligencia artificial, estarán usando ChatGPT, por ejemplo. ¿Y qué será ahí? Ahora ni siquiera ustedes tienen que redactar una carta. Pueden decir, escribe una carta basado en las siguientes ideas en ChatGPT, y se lo escribe. Y pueden preguntar a ChatGPT sobre cuál es el tratamiento de una enfermedad. No le dará el tratamiento más actualizado, pero le puede dar una respuesta. O incluso un diagnóstico con errores. Pero ¿hacia dónde va esto de la inteligencia artificial? ¿Será que, como veíamos en Terminator, las máquinas empiezan a reemplazarnos, y esto podría hacernos menos necesarios como humanos, y que gradualmente la inteligencia artificial, a través de elaborados algoritmos, alcance niveles de precisión más altos que los científicos y que los médicos? ¿Será como planteaba este genio del cine Charles Chaplin en su película Tiempos Modernos, ¿no es cierto?, que la industria deshumanizaba a las personas, que pasaban a ser como una pieza al servicio de estos engranajes, y que era de alguna manera triturado por esta máquina tremenda? Pero ojo, no estoy planteando solo la preocupación de un artista ciertamente muy visionario como Charles Chaplin en Tiempos Modernos en el siglo pasado. La preocupación sobre las nuevas tecnologías, y que las nuevas tecnologías podrían eventualmente sustituir el conocimiento verdadero por un conocimiento falso, incluso equívoco, y superar a los seres humanos, viene de un poco más antiguo.
¿Qué tanto más antiguo? Bueno, les voy a citar otro ejemplo para que lo entiendan, de 4 siglos antes de Cristo, con Sócrates. Y sorprendentemente, Sócrates se ve de alguna manera inquieto por la llegada de una nueva tecnología que iba a cambiar el conocimiento. Esa tecnología eran los libros. Ellos educaban conversando, hablando, pero aparece la tecnología de los libros y esto era nuevo, no era lo que se hacía en esos momentos en Atenas. ¿Y cuál es la reflexión que se ve en un diálogo socrático? Vean esta interesante reflexión. Dice, el rey Tamos le preguntó, entonces, ¿qué utilidad tenía escribir? Y Teut le replicó, este conocimiento, oh rey, hará más sabio a los egipcios. Es el elixir de la memoria y de la sabiduría. Esto dejarlo escrito en un libro. Entonces, Tamus le pregunta a quien le está recomendando al rey que incorpore los libros, le dice, oh Teut, por ser el padre de la escritura, le atribuye ventajas que no tiene. Es olvido lo que producirán las letras en quienes las aprendan, porque van a descuidar la memoria, ya que fiándose que lo tienen en un libro, llegarán al recuerdo desde afuera. Será por tanto la apariencia de la sabiduría, no su verdad, lo que la escritura dará a los hombres. Y cuando haya hecho de ello, esto es falsos entendidos en todo sin verdadera instrucción, su compañía será difícil de soportar, porque se creerán sabios en lugar de serlo. Esto, como ustedes ven, no es un dilema nuevo, no es el dilema que aparece en el año 2023 con ChatGPT. Era el dilema que enfrentaba el sabio Sócrates, según escribe Platón, eh, ante la aparición de los libros. ¿No será que los libros, que para nosotros son una maravilla de la educación, el tener bibliotecas, que la gente pueda leer, aumenta la cultura, aumenta la difusión del conocimiento? Tener un libro de anatomía, de histología, nos ayudó a conocer. Para Sócrates, por el contrario, podía ser falso conocimiento, podía ser que la gente se confiara de tenerlo en los libros en vez de tenerlo en su cabeza de memoria. Siempre que aparece un nuevo avance, hasta las personas más inteligentes, más sabias, pueden desconfiar de ello. Sin embargo, no, yo obviamente no puedo desmentir 100% a Sócrates, un hombre de una sabiduría tremenda, pero quiero hacerle la pregunta, ¿cómo nos llegó el conocimiento de esta crítica que hace el filósofo ateniense sobre los libros? Desde luego, me dirán, a través de Platón, su discípulo, es cierto. Pero ¿ustedes conocieron a Platón? Yo tampoco. No lo conocimos. Pero ¿de dónde nos llegó esto si no conocimos a Platón? Ah, bueno, pues de un libro. Yo personalmente lo saqué de un libro, del libro de diálogos, y esto está contenido en este libro, en uno de los diálogos de Platón, ¿no es cierto?, donde recoge los diálogos socráticos. Gracias a estos libros, que Sócrates veía que podían tener aspectos negativos, nos han llegado sus enseñanzas hasta hoy día. Entonces, las nuevas tecnologías tienen inconvenientes, pero también pueden tener elementos muy positivos que aporten al conocimiento. Yo los invito a recoger lo mejor de las nuevas tecnologías, incorporarlos en la educación médica
prepararse para los aspectos negativos de las nuevas tecnologías y educar sobre cómo reconocer los aspectos negativos y la información falsa y dar un paso hacia el futuro. Muchas gracias y un honor de haber compartido con ustedes.